En la pared, la huella de una mano se disolvía bajo la lluvia, que se introducía por la argamasa entre los ladrillos. Agachado para protegerse de aquel chaparrón tan impropio de la estación, Duiker veía desaparecer lentamente la huella, deseando que hubiera amanecido un día seco, para así haber visto la señal antes de que la lluvia la borrara, y haberse hecho una idea de qué mano podría haberse estampado ahí, en la muralla exterior del Palacio del Falad, en el corazón de Gizar. Las diversas culturas de 7 ciudades disfrutaban de muchos símbolos, un lenguaje secreto pictográfico de referencias cruzadas que poseía una enorme importancia entre los nativos. Tales símbolos formaban un complejo diálogo que ningún habitante de Malaz era capaz de comprender. Lentamente, durante los meses que había residido allí, Duiker había llegado a comprender el peligro que comportaba aquella ignorancia. A medida que se acercaba el año de Drishna, tales símbolos florecían en caótica profusión. Todas las paredes de todas las ciudades eran como pergaminos escritos en un código secreto. El viento, el sol y la lluvia aseguraban su desaparición, limpiaban la superficie de cara a otro mensaje. Según parece, últimamente tienen mucho que decirse. Duiker movió el cuello de un lado a otro para aliviar la tensión de los hombros. Sus advertencias al alto mando parecían haber caído en saco roto. Había un patrón en aquellos símbolos y él parecía el único malazano interesado en descifrarlo, incluso en reconocer el riesgo que comportaba empeñarse en aquella muestra de indiferencia. Ajustó la capucha para mantener seca la cabeza, consciente del modo en que la lluvia goteaba por los antebrazos cuando hizo el gesto y se abrió fugazmente la telaba que vestía. La última huella acababa de desaparecer. Duiker se puso en marcha, dispuesto a reemprender el camino. El agua discurría por las cuestas empedradas que había tras los muros del palacio, en torrentes que le llegaban al tobillo. Luego los torrentes se dispersaban entre los callejones y los terraplenes. Frente a la inmensa muralla del palacio, los toldos de las tiendas flameaban inseguros. En las frías sombras de los agujeros que pasaban por las puertas de estas tiendas, los mercaderes de expresión adusta vieron pasar de largo a Duiker. Aparte de los escuálidos asnos y alguna que otra mula, no había peatones en las calles. Incluso con la rara brisa procedente del mar Saúl, Gizar era una ciudad en la que había arraigado la sequedad y el desierto. Aunque tenía puerto y era el desembarcadero del imperio, la ciudad y sus agentes vivían de espaldas al mar. Duiker dejó atrás el círculo de antiguos edificios y las estrellas callejuelas que rodeaban las murallas del palacio, y salió a la columnata de Drishnam, que describía una trayectoria en línea recta como una lanza a través del corazón de Gizar. Los árboles guldinda que bordeaban el camino de carros se zarandeaban borrosos a medida que la lluvia caía sobre sus hojas ocres. Los jardines de las haciendas, la mayoría de ellos sin vallar, abiertos a la admiración del público, se extendían verdes a ambos lados. Aquel chubasco había arrancado las flores de los arbustos y de los árboles enanos, esparciéndolas por los caminitos, cuyas superficies habían vuelto rosas, rojas y blancas. El historiador se agachó al empujar el viento la capa contra el costado derecho. El agua en los labios tenía gusto a sal, única indicación de la presencia del airado mar a 1 millar de pasos a su derecha. Donde la calle a la que le habían puesto el nombre en honor a la tormenta del Apocalipsis se estrechaba de pronto. El camino de carros se volvía una senda fangosa de piedra rota y los, en tiempos imponentes, avellanos cedían ante los matorrales del desierto. El cambio era tan repentino que Duiker se vio hundido hasta las rodillas en agua marrón, antes de comprender que había llegado al extremo de la ciudad. Entrecerrados los ojos para protegerlos de la lluvia, levantó la mirada. A su izquierda, borroso tras la densa cortina de agua, el muro de piedra del patio imperial. El humo se alzaba penosamente tras la muralla. A su derecha, mucho más cerca, el caótico conjunto de tiendas de piel, caballos, camellos y carros. Un campamento de mercaderes, recién llegado de Sialk Odan.
Se envolvió con la capa para protegerse del frío y se dirigió al campamento. La lluvia caía con la fuerza suficiente para enmudecer el ruido de sus pisadas a los perros de la tribu cuando accedió al paso angosto y embarrado que mediaba entre las tiendas. Duiker se detuvo en una encrucijada. Enfrente había una tienda grande manchada de cobre, con profusión de símbolos en sus paredes. Surgía humo de la entrada. Atravesó la encrucijada y titubeó un instante antes de apartar la lona para entrar en la yurta. Un gran estruendo arrastrado por el aire caliente y cargado de vapor saludó al historiador cuando se detuvo para sacudirse el agua de la capa. Gritos, maldiciones, risas por todas partes. Llenó el ambiente del humo del durang y el incienso, de la carne asada, el vino rancio y el dulce licor. Todo eso envolvió a Duiker a medida que observaba el lugar. Las monedas tintineaban a su izquierda, donde se habían reunido una veintena de jugadores. Delante de él, un vendedor ambulante se movía entre la multitud. Llevaba sendas brochetas de casi 1 metro de largo, llenas de carne y fruta asada. Duiker voceó al tapu, levantando la mano para llamar su atención, y el buhonero se acercó rápidamente. «¡Cabra, lo juro!», exclamó el tapu en la costera lengua de Bral. «¡Cabra y no perro, Dosí! Huélela tú mismo. Solo una moneda por tan delicioso ágape. ¿Pagarás esa minucia, Dosí?». Nacido en las llanuras de Dallon, la piel oscura de Duiker tenía una tonalidad muy similar a la de los de Bral del lugar. Vestía un capote telaba de un mercader procedente de la ciudad-isla de Dosimpali y hablaba la lengua sin muestras del menor acento. Duiker sonrió al oír las palabras del tapu. «Lo haría por carne de perro, tapuaral». Sacó un par de crecientes, el equivalente del lugar a la imperial yacata de plata. «Y si imaginas que los Mesla son más generosos con su plata en la isla, es que eres peor que un insensato». Nervioso, el tapu deslizó un pedazo de jugosa carne y 2 piezas de fruta de uno de los pinchos, y las envolvió en unas hojas. «Cuidado con los espías Mesla, Dosí», murmuró, «pues es posible cambiar el sentido a las palabras». «Las palabras son su único lenguaje», replicó Duiker con desprecio mientras aceptaba la comida. «¿Es cierto, pues, que un bárbaro cubierto de cicatrices manda ahora el ejército Mesla?» «Un hombre con el rostro de un demonio, Dosí», respondió el tapu sacudiendo la cabeza. «Incluso los Mesla lo temen». Guardó los crecientes y se alejó, levantando de nuevo los pinches sobre la cabeza. «¡Cabra! ¡Cabra y no perro!». Duiker encontró una pared de tienda en la que recostar la espalda y observó a la multitud mientras disfrutaba de la comida a la manera del lugar, rápidamente y con las manos. El dicho de que cada comida era la última servía de resumen a la filosofía de 7 ciudades. El aceite goteaba de sus dedos y el historiador dejó caer las hojas sobre el embarrado suelo. Observó a continuación a un corro de ancianos que se hallaban situados tras los jugadores. Mientras se acercaba a ellos, se limpió las manos en los muslos. La reunión celebraba un círculo estacional, donde 2 adivinos se enfrentaban entre sí para hablar en una lengua simbólica, de adivinación, que no era sino una compleja danza gestual. Mientras se hacía con un hueco entre los espectadores, Duiker vio que los adivinos del círculo eran un anciano chamán, cuya barba canosa y rostro curtido delataban su pertenencia a la tribu Semk, situada lejos, tierra adentro, y delante de este, un muchacho de unos 15 años. Donde el joven debía de haber tenido los ojos, había 2 pliegues de piel mal cicatrizada. Sus extremidades delgadas y el estómago hinchado delataban un avanzado estado de desnutrición. Duiker intuyó que el muchacho había perdido a su familia durante la conquista malazana y que vivía en la actualidad en los callejones y calles de Gizar. Lo habían encontrado los organizadores del círculo, puesto que de todos era sabido que los dioses hablaban a través de las almas de quienes más sufren. El tenso silencio de los presentes dio a entender al historiador que bullía el poder en aquella adivinación. Aunque ciego, el joven movía la cabeza para encarar al adivino Semk, quien bailaba lentamente en el suelo de arenas blancas, en un silencio apabullante. Ambos extendían las manos y trazaban signos en el aire. Duiker dio un leve codazo al hombre que había a su lado. «¿Qué ha adivinado?», susurró. El hombre, rechoncho y con las cicatrices de un antiguo regimiento Gizari,
mal disimuladas por hirientes quemaduras en las mejillas, susurró a modo de respuesta una advertencia que surgió de sus labios a través de la sucia dentadura. Nada menos que el espíritu de Drishna, cuyo trazo fue dibujado en sus manos, un espíritu visto por todos aquí, la espectral promesa del fuego. Me hubiera gustado presenciar tal, empezó a decir Dwicker tras lanzar un suspiro. Y lo harás. ¿Lo ves? Ahí está otra vez. El historiador vio que las manos entraban en contacto con una figura invisible, dejando a su paso una estela de luz rojiza que centelleó. El fulgor dibujó una silueta humana, silueta que se definió lentamente. Una mujer cuya carne era fuego. Levantó los brazos y algo similar al acero surgió de sus muñecas, y los bailarines se hicieron 3 cuando giró sobre sí entre los adivinos. El joven echó de pronto la cabeza hacia atrás, y las palabras surgieron de su garganta como el chirrido de la amoladera. 2 fuentes de furibunda sangre, cara a cara. La sangre es la misma, los 2 son uno, y las olas anegarán las playas de Raraku. El sagrado desierto recuerda su pasado. La aparición se esfumó. El muchacho cayó de frente, tieso como un tablón en la arena. El adivino Semk se acuclilló, colocando una mano en la cabeza del joven. Ha vuelto con su familia, dijo el anciano chamán en el silencio que envolvía el círculo. La piedad de Drishna, el más raro de los bienes, ha sido concedida a este muchacho. Los duros hombres de las tribus rompieron a llorar. Otros cayeron de rodillas al suelo. Impresionado, Dwicker retrocedió al cerrarse lentamente el corro. Sudaba profusamente, pues entre otras cosas tenía la impresión de que alguien lo estaba observando. Miró a su alrededor. A cierta distancia, vio una figura envuelta en pieles negras, con la capucha de cráneo de cabra echada hacia atrás, dejando el rostro cubierto en sombras. Al cabo, la figura apartó la mirada. Dwicker aprovechó para retirarse de la línea de visión del extraño. Se dirigió a la entrada de la tienda. 7 ciudades era una civilización antigua, destemplada en el poder de la antigüedad, donde los ascendientes caminaron en tiempos por todos los caminos de mercaderes, los senderos y las perdidas vías que mediaban entre lugares olvidados. Se decía que las arenas acaparaban el poder entre sus corrientes susurrantes, que todas y cada una de las piedras habían destilado hechicería como si de sangre se tratara, y que en todas las ciudades yacían las ruinas de innumerables urbes, viejas ciudades, ciudades que se remontaban al primer imperio. Se decía que estas ciudades se asentaban a lomos de espectros, y que la sustancia de los espíritus era gruesa capa de hueso aplastado, que todas las ciudades lloraban por siempre entre las calles, reían por siempre, gritaban, anunciaban mercancías, y trocaban, y rogaban, y arrancaban alientos primeros que traían la vida, y alientos postreros que anunciaban la muerte. Bajo las calles moraban los sueños, la sabiduría, la locura, los temores, la rabia, la pena, la lujuria, el amor y el odio más amargo. El historiador salió a la lluvia y llenó de aire fresco, limpio, los pulmones en cuanto se hubo envuelto en el capote. Los conquistadores podían franquear las murallas de una ciudad, podían acabar con todo ser vivo que la habitara, llenar todas las haciendas y las casas y los almacenes con su propio pueblo, sin que todo ello no supusiera más que una limpieza superficial de la ciudad, la piel del presente a la que algún día se someterían los espectros que habitaban bajo tierra, hasta que ellos mismos no fueran sino un sedimento más entre tantos otros. He aquí un enemigo al que jamás podremos vencer, creía Dwicker. Pero la historia habla de quienes desafían a ese enemigo una y otra vez. Quizás no se obtenga la victoria superándolo, sino uniéndose a él, fundiéndose en él. La emperatriz ha enviado a su nuevo puño para sacudir los incansables siglos de esta tierra. ¿Habrá abandonado a Coltaine tal como le sugería Malik Rel? ¿O lo ha reservado como quien reserva un arma forjada y afilada para una labor concreta? Dwicker dejó el campamento, cabizbajo y encapuchado,
bajo la lluvia. Al frente se alzaban las puertas del campamento imperial. Podía muy bien hallar algunas respuestas a sus preguntas en la hora siguiente, cuando se enfrentara cara a cara con Coltaine del clan Cuervo. Cruzó el camino embarrado, chapoteando entre los charcos que había al pie de las ruedas de los carros, y luego subió la pendiente que llevaba a la entrada. Dos guardias, embozados, surgieron ante su mirada cuando llegó al estrecho pasaje de la puerta. «No más peticiones por hoy, Dosí», dijo uno de los soldados de Malás. «Prueba mañana». Duiker se desabrochó el capote. Al quitárselo, reveló la diadema imperial prendida de la túnica. «El puño ha convocado una reunión, ¿me equivoco?». Ambos soldados saludaron al dar un paso atrás. El que había hablado antes sonrió a modo de disculpa. «No sabía que estabas con el otro», dijo. «¿Con qué otro?». «Entró no hará ni 2 minutos, historiador». «Sí, claro». Duiker inclinó levemente la cabeza ante los soldados y entró. El suelo de piedra del pasillo lucía las manchas de barro que habían dejado un par de mocasines. Con el entrecejo arrugado, siguió caminando hasta llegar al recinto interior. Una calzada cubierta por un techo conducía al postigo lateral del cuartel, cuya arquitectura resultaba tan poco imaginativa. Como ya estaba empapado, Duiker optó por cruzar directamente hacia la entrada principal del edificio. Al hacerlo, reparó en que el hombre que lo había precedido había hecho lo propio. Las huellas de sus pasos denotaban que era Patizambo, lo cual le hizo fruncir el ceño aún más. Llegó a la entrada, donde apareció otro guardia, que indicó a Duiker el camino que tenía que tomar para llegar a la sala de reuniones. Al acercarse a la puerta doble de la estancia, observó el suelo para ver si seguían ahí las huellas de su predecesor, pero no vio ni rastro de ellas. Parecía evidente que su destino era otro. Encogiéndose de hombros, Duiker abrió las puertas. La sala de reuniones era de techo bajo, con paredes de piedra encaladas. Una larga mesa de mármol dominaba la estancia, cuyo aspecto parecía de algún modo incompleto, por carecer de sillas. Estaban presentes Malik Rel, Culp, Coltaine y otro oficial wicano. Todos se volvieron al verle entrar, y Rel incluso enarcó una ceja algo sorprendido. Obviamente ignoraba que Coltaine hubiera invitado a Duiker. Habían quitado las sillas a posta de cara a la celebración del consejo, tal como resultaba evidente a juzgar por las marcas que habían dejado las patas en el polvillo blanco del suelo. La incomodidad de no saber dónde situarse o cómo hacerlo era visible, tanto en Malik Rel como en Culp. El sacerdote Gistal de Mael cargaba el peso ora en un pie, ora en otro, y el sudor de la frente reflejaba la luz de las linternas colocadas sobre la mesa, las manos enfundadas en las mangas. Culp parecía necesitar una pared en la que apoyarse, y si no recurría a cualquiera de las 4 que había en la estancia, era por ignorar cómo considerarían los wicanos la informalidad de semejante gesto. Sonriendo para sus adentros, Duiker se libró del capote empapado, que colgó del brazo de una antorcha apagada que había junto a la puerta. Luego se volvió para presentarse al nuevo puño, quien se hallaba de pie cerca de la cabecera de la mesa, con un oficial a su izquierda, un veterano ceñudo cuyo ancho rostro parecía articularse sobre una cicatriz que discurría en diagonal desde la mandíbula derecha a la parte izquierda de la frente. «Soy Duiker», dijo, «historiador del Imperio». Se inclinó levemente. «Bienvenido a Gizar, puño». De cerca pudo apreciar que el caudillo del clan Cuervo mostraba el desgaste de 40 años en las llanuras wicanas del norte de Kwon Tali. Su rostro inexpresivo y macilento estaba arrugado, con hoyuelos alrededor de la boca, grande y de labios finos, y cierta mirada estrábica en los oscuros y profundos ojos. Las trenzas aceitadas colgaban sobre sus hombros, adornadas con abalorios y plumas de cuervo. Era alto, vestía un ajado chaleco de malla sobre el jubón de piel y una capa cubierta de plumas de cuervo que colgaba de sus hombros hasta la altura de las rodillas. Llevaba también botas de montar con cordones de tripa que le llegaban a los muslos. Bajo el brazo izquierdo pendía envainado un cuchillo largo de empuñadura de cuerno. En respuesta a las palabras de Duiker, inclinó a un lado la cabeza.
La última vez que te vi, dijo con el rasposo acento wicano, yacías tumbado, presa de las fiebres, en la tienda del propio emperador. Parecías a punto de levantarte y franquear las puertas del mismísimo embosado. Hizo una pausa. Pero Bastión fue el joven soldado cuya lanza engulló tus entrañas, y por su empeño, un soldado llamado Dušek besó el rostro de Bastión con su espada. Lentamente, sonriendo, Coltaine se volvió al wicano de la cicatriz que se encontraba a su lado. El canoso jinete mantuvo el ceño fruncido al observar fijamente a Duiker. Al cabo, sacudió la cabeza y sacó pecho. Recuerdo a un hombre desarmado. El hecho de que no empuñara arma alguna me hizo apartar la lanza en el último momento. Recuerdo la espada de Dušek, que me arrebató la belleza en el preciso instante en que el caballo, de un bocado, cerró sobre su brazo. Recuerdo que Dušek perdió ese brazo cuando la atendieron los cirujanos, infectada la herida por el aliento de mi caballo. De ambos, fui yo quien perdió el combate, puesto que la pérdida de un brazo en nada ha perjudicado la gloriosa carrera de Dušek, mientras que la pérdida de mi belleza me ha dejado con una única esposa, que ya en ese momento lo era. ¿Y no se trataba de tu hermana, Bastión? Lo era, Coltaine, y ciega. Ambos wicanos guardaron silencio, ceñudos. Lentamente, Duiker enarcó una ceja. Lo lamento, Bastión, dijo. Aunque es cierto que estuve presente en la batalla, no os vi ni a Coltaine ni a ti. Sea como fuere, no me había percatado de ninguna pérdida en particular de tu belleza. El veterano asintió. Basta con prestar atención. Eso es todo. Quizás ha llegado ya el momento de concluir las formalidades, por entretenidas que sean, para empezar la reunión, sugirió Malik Rel. Cuando esté preparado, replicó Coltaine, que no había dejado de observar fijamente a Duiker. Bastión gruñó. Dime, historiador, ¿qué te empujó a participar desarmado en la batalla? Puede que perdiera las armas en la refriega, pero no fue así. No llevabas cinto, ni vaina, ni escudo. Si pretendo relatar todos los sucesos que sacuden al imperio, debo presenciarlos, respondió Duiker encogiéndose de hombros. ¿Te entregarás con tal temeridad a la hora de narrar cuanto suceda mientras Coltaine esté al mando? ¿Que si me entregaré? Oh, sí. Respecto a la temeridad... mucho me temo que mi coraje no sea lo que fue. Ahora visto armadura cuando presencie una batalla, además de ceñir una espada corta y portar escudo. Incluso llevo un yelmo, voy rodeado de guardias y como mínimo me sitúo a una legua de la batalla. Los años te han vuelto sabio, dijo Bastión. En cierto modo, aunque me temo que no todo lo que desearía, dijo Duiker lentamente y volviéndose a Coltaine, añadió. Pero seré lo bastante temerario para aconsejarte en lo que pueda, puño, durante esta reunión. Coltaine deslizó la mirada en dirección a Malik Rel. Y temes la presunción, puesto que dirás cosas que no aprobaré, dijo el caudillo. Quizás, cuando las haya escuchado, ordena a Bastión que concluya la tarea que dejó pendiente y te mate. Todo esto me dice mucho de la situación en Harén. Conozco muy poco de la situación que mencionas, admitió Duiker, consciente del sudor que resbalaba bajo la túnica. Aunque aún sé menos de ti, puño. La expresión de Coltaine no se alteró lo más mínimo. A Duiker le pareció una cobra que se alzaba lentamente ante él, sin pestañear, fría. «Pregunta», interrumpió Malik Rel. «¿Ha empezado ya el consejo?» «Aún no», respondió Coltaine. «Estamos esperando al hechicero». Al oír eso, el sacerdote de Mael lanzó un suspiro. A su lado, Culp dio un paso al frente. Duiker notó de pronto que tenía la garganta seca. Tras toser aposta para aclararla, dijo: ¿No fue bajo el mando de la emperatriz, durante su primer año en el trono, que mandó ejecutar a todos los hechiceros wicanos? ¿No hubo después una ejecución masiva? Recuerdo que de las murallas de Unta tardaron días en morir, interrumpió Bastión, colgados de picas de hierro hasta que los cuervos acudieron para llevarse sus almas. Llevamos a nuestros hijos a las murallas de la ciudad para que vieran a los ancianos de la tribu, cuyas vidas nos arrebataron las órdenes de la mujer de pelo corto. Les hicimos esas cicatrices en la memoria para mantener con vida la verdad. Emperatriz a quien yo sirvo, dijo Duiker, atento al rostro de Coltaine. La mujer de pelo corto nada sabe de las costumbres wicanas, dijo Bastión. Los cuervos que se llevaron las almas de los mejores hechiceros regresaron con los nuestros para guardar cada nacimiento.
de modo que el poder de nuestros ancianos nos fuera devuelto. La puerta de un acceso lateral en el que Duiker no había reparado se abrió de repente. Un hombre alto, patizambo, entró en la estancia. Oculto el rostro bajo una capucha de cráneo de cabra que retiró para mostrar el rostro de un niño que no tenía más de 10 años. Los ojos oscuros del joven se cruzaron con los del historiador. «Este es Sor-Moenat», dijo Coltaine. «Sor-Moenat, un anciano, fue ejecutado en Unta», dijo Culp. «Era uno de los hechiceros más poderosos, y la emperatriz quiso asegurarse de que no sobreviviera. Se dice que tardó 11 días en morir. No puede ser Sor-Moenat. Además, es un niño». «11 días», gruñó Bastión. «No hubo un solo cuervo capaz de llevarse toda su alma. Cada día llegaba uno, hasta que murió. 11 días, 11 cuervos». Tal era el poder de Sormo, su voluntad de vivir, y tal el honor que le otorgaron los espíritus de las alas negras. 11 fueron a por él. 11. «Hechicería ancestral», susurró Malik Rel. «Muchos pergaminos antiguos mencionan tales hechos. Este muchacho se llama Sor-Moenat. ¿Es cierto que se trata del hechicero renacido?» «Los Ribi de Genabakis poseen creencias similares», apuntó Duiker. «Un niño renacido puede convertirse en el depósito de un alma que no ha franqueado las puertas del embosado». Habló el muchacho, la voz aguda y rota, al borde de la umbría. «Soy Sor-Moenat, quien conserva en el esternón el recuerdo de una pica de hierro. 11 cuervos acudieron a mi nacimiento», tiró de la capa por los hombros. «Hoy he celebrado un ritual de adivinación y he visto entre la multitud al historiador Duiker. Juntos presenciamos una visión enviada por un espíritu de gran poder. Un espíritu cuyo rostro es uno entre muchos. Este espíritu ha anunciado el apocalipsis». «Lo vi, al igual que él», dijo Duiker. «Una caravana de mercaderes ha acampado ante la ciudad». «¿No repararon en que eras de Malaz?», preguntó Malik Rel. «Se maneja bien en la lengua tribal», dijo Sormo, «y por sus gestos se diría que odia al imperio. Tanto en palabra como en acción engaña a los nativos. Dime, historiador, ¿habías presenciado una adivinación tal?» «Ninguna tan clara», admitió Duiker, «pero he visto los suficientes signos para percibir un ímpetu creciente. El próximo año traerá la rebelión». «Valiente afirmación», opinó Malik Rel. Suspiró después, visiblemente incómodo ante el hecho de estar de pie. «El nuevo puño hará bien en considerar con tiento estas afirmaciones. Muchas son las profecías de estas tierras, tantas como gentes hay, según parece. Tal profusión empequeñece la veracidad de todas ellas. La rebelión se da por cierta en 7 ciudades, año tras año, desde que Malaz conquistó estos territorios. ¿Y qué ha salido de todos estos rumores? Nada en absoluto». «El sacerdote tiene motivaciones ocultas», dijo Sormo. Duiker reparó en que contenía la respiración. El rostro redondo y perlado de sudor de Malik Rel empalideció. «Todos los hombres tienen motivaciones ocultas», dijo Coltaine, como si restara importancia a la aseveración del hechicero. «En nuestros consejos tengo palabras de advertencia y palabras de precaución. Un buen equilibrio. Estas son mis palabras. El mago que ansía recostarse contra las murallas de piedra me tiene por una víbora en su petate. El temor que le inspiro es el de cualquier soldado del 7º ejército». El puño escupió en el suelo, torciendo el gesto. «Nada me importan sus sentimientos. Si obedecen mis órdenes, yo los corresponderé. Si no lo hacen, les arrancaré el corazón. ¿Has prestado atención a mis palabras, mago de cuadro?» Culp fruncía el ceño. «He prestado atención, puño». «He venido a transmitir las órdenes del puño supremo Pormqual», empezó a decir Rel, a cuya voz poco le faltaba para considerarse aguda. «Antes o después de los saludos oficiales de parte del puño supremo». Duiker lamentó sus palabras mucho antes de terminar la frase, a pesar de la risotada que soltó Bastión. A modo de respuesta, Malik Rel se embaró. «El puño supremo Pormqual da la bienvenida al puño Coltaine a 7 ciudades y le desea éxito en el mando. El 7º ejército es uno de los 3 ejércitos originales del imperio de Malaz, y el puño confía en que Coltaine hará honor a su historial».
No podría importarme menos su reputación, dijo Coltaine. Los soldados serán juzgados por sus acciones. Continúa. Rell prosiguió con voz temblorosa. El puño supremo Pormqual me pidió que transmitiera sus órdenes al puño Coltaine. El almirante Nock partirá del puerto de Hizar y pondrá rumbo a Aren, en cuanto se haya pertrechado a sus barcos. El puño Coltaine debe iniciar los preparativos para que el séptimo marche por tierra, a Aren. El puño supremo desea pasar revista al séptimo antes de que éste reciba su nuevo destino. El sacerdote sacó un pergamino lacrado de la túnica y lo colocó sobre la superficie de la mesa. Estas son las órdenes del puño supremo. Una mirada de enfado oscureció las facciones de Coltaine. Se cruzó de brazos y dio la espalda de forma deliberada a Malik Rell. Bastión rompió a reír, pero su risa carecía de humor. El puño supremo desea pasar revista al ejército. Es de suponer que el puño supremo dispondrá de la ayuda de un mago supremo. Quizás también de una mano de la garra. Si desea pasar revista a las tropas de Coltaine, puede acercarse aquí por la senda. El puño no tiene la menor intención de equipar al ejército para marchar 400 leguas, con el único objeto de que Pormqual pueda arrugar el entrecejo al ver el polvo de sus botas. Tal desplazamiento dejaría las provincias orientales de 7 ciudades sin ejército de ocupación. En estos tiempos de malestar, sería considerada una retirada, sobre todo si la flota de Saúl se retira también. No puede gobernarse esta tierra tras las murallas de Aren. ¿Desafías las órdenes del puño supremo?, preguntó Rell en un hilo de voz, los ojos, brillantes como diamantes ensangrentados, sobre las anchas espaldas de Coltaine. El puño giró sobre sus talones. «Aconsejo un cambio de órdenes», respondió. «Y ahora aguardo una respuesta». «Una respuesta que satisfaré», dijo el sacerdote con voz ronca. Coltaine sonrió burlón. «¿Tú?», preguntó Bastión. «Eres sacerdote, no soldado ni gobernador. Ni siquiera se reconoce tu pertenencia al alto mando». La mirada atónita de Rell pasó del puño al veterano. «¿Cómo? Por supuesto que...», protestó Rell. «No por la emperatriz Lacin», lo interrumpió Bastión. «Ella no sabe nada de ti, sacerdote, aparte de lo que dicen los informes del puño supremo. Comprende que la emperatriz no confía su poder a aquellos a quienes no conoce. El puño supremo Pormqual te contrató como chico de los recados, y así es como te tratará el puño. Tú no ordenas nada a nadie, ni a Coltaine, ni a mí, ni siquiera al más modesto de los suboficiales de rancho del séptimo. Comunicaré estas palabras y pareceres al puño supremo. No me cabe la menor duda. Ya puedes marcharte». Rell lo miró boquiabierto. «¿Que me marche? Ya hemos solucionado lo tuyo. Ahora vete». En silencio, vieron salir al sacerdote. En cuanto a las puertas se hubieran cerrado, Duiker se volvió a Coltaine. «Es posible que eso no haya sido muy sabio por tu parte, puño». La mirada de Coltaine se antojaba somnolienta. «Ha hablado Bastión, no yo». Duiker observó al veterano. El wicano de la cicatriz tenía una sonrisa torcida en el rostro. «Háblame de Pormqual», pidió Coltaine. «¿Lo conoces?» El historiador se volvió de nuevo al puño. «Así es». «¿Gobierna bien?» «Por lo que he podido observar, no gobierna en absoluto», respondió Duiker. «La mayoría de los edictos los promulga el mismo hombre que tú, Bastión, acabas de expulsar de la sala. Hay otros entre bastidores, la mayoría mercaderes ricos de noble cuna. Son principalmente los responsables de los recortes en las contribuciones de los derechos de aduanas sobre la mercadería de importación, así como de los correspondientes aumentos de los impuestos locales grabados en la producción y exportación. Por supuesto, con ciertas salvedades, todas ellas relacionadas con aquellos productos en los que tengan depositados sus intereses. La ocupación imperial la gestionan los mercaderes malasanos, una situación que no ha cambiado desde que Pormqual asumió el título de puño supremo hace ya 4 años. Todo eso es cuanto debe decirse respecto a este asunto, historiador. Anota las palabras pronunciadas aquí, siempre y cuando no las consideres de mal gusto. Y observó ceñudo al silencioso Sor Moenat. «Aunque se me atragantaran, las anotaría para la posteridad», dijo Duiker. «No podría considerarme historiador si fuera de otro modo». «Muy bien, pues». El puño no apartó la mirada de Sor Moenat. «Dime, historiador, ¿qué poder ostenta Malik Rell sobre Pormqual?» «Me gustaría saberlo, puño». «Pues descúbrelo». «¿Me pides que me convierta en espía?» Coltaine se volvió hacia él con la promesa de una sonrisa.
¿Y qué hacías en la tienda de los mercaderes, Duiker? Tendría que ir a Aren. No creo que Malik Rel me recibiera con los brazos abiertos y me permitiera asistir a las reuniones, dijo Duiker tras hacer una mueca. No después de haber presenciado el modo en que ha sido humillado hoy aquí. De hecho, estoy convencido de que me considera ya como un enemigo, y sus enemigos tienen la mala costumbre de desaparecer. Yo no voy a desaparecer, dijo Coltaine. Se acercó a él, extendió la mano y la apoyó en el hombro del historiador. Entonces, ignoraremos a Malik Rel. Pasarás a formar parte de mi Estado Mayor. Como ordenes, puño, dijo Duiker. Este consejo ha terminado.